Bienvenidos a nuestro programa Geoeconomía, su programa de todos los sábados para todos. Hoy con una entrevista muy importante para todos. Pero antes tendremos en los próximos 3 programas de hasta el 17 de diciembre programas de evaluación sobre el acontecer económico y social en República Dominicana. Hoy tenemos un invitado estelar, el economista experto en presupuesto Nelson Suárez. Bienvenidos. Buenos días, Luis. Buenos días, Pedro. Para mí es un placer poder tener acceso a este espacio y comunicarme con el auditorio de ustedes. Así que buen día y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Fíjate, tanto Pedro como yo y los televidentes estamos muy interesados en saber sobre la ejecución del presupuesto del 2022 y los cambios y modificaciones de lo que habían proyectado y cómo realmente se ha ido ejecutando, particularmente en los aspectos de seguridad del presupuesto a nivel del ejército, de la aviación, de la marina, así como en los aspectos, por ejemplo, de salud y educación. Vista esa situación que se presentó del cambio del ministro de Educación por el actual. Bueno, el tema presupuestario es un tema muy amplio y es un tema, de hecho, podríamos decir que clave para analizar todo el tema de la evolución del país, de la evolución de la economía, porque el presupuesto es muy transversal y sobre todo el presupuesto público en República Dominicana impacta un gran segmento. Y hay algunos estudios que se han hecho y dándole crédito, por ejemplo, a la gente del CRES, que han establecido que prácticamente 4,5 millones de dominicanos dependen prácticamente directamente del presupuesto público. Wow. 4 millones. Claro, porque tenemos en primer lugar cerca de 2,5 millones de personas, casi 3 ahora mismo, que están impactados por todos los programas sociales de solidaridad, de todos esos programas que estamos hablando de casi 3 millones de personas. Y ustedes están contabilizando. Entonces hay cerca de 700,000 empleados en todos los ámbitos, 650, 700,000 empleados en todos el estamento público. Entonces eso te da una dimensión de que alrededor de 4 millones de personas, son el 40% de la población dominicana. Porque tú estás contabilizando a las familias. Claro, todos los que están en los programas sociales, estamos hablando ahora mismo de todos los programas de salud subsidiados, de todos los programas de asistencia directa, de asistencia condicionada, son 3 millones y pico de gente que estamos. Entonces, el presupuesto tiene una dimensión extraordinaria, que a veces yo siempre digo, el análisis y el seguimiento del presupuesto es uno de los hobbies que yo practico, a veces más que cualquier otro. Entonces, para este año, el gobierno aprobó un presupuesto en principio que era de 1.155.000 millones. Que eso es mucho. Mucho dinero. Y ¿qué pasa? Este presupuesto fue modificado, como ha estado sucediendo en los últimos años. El presupuesto fue modificado y se llevó
a 1.252.000 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, más de 100.000. Alrededor de 97.000 millones de pesos más. ¿Qué pasó en este presupuesto 2002? Y de hecho ha sido posiblemente una práctica que no sé realmente a qué atribuírselo, si a un problema de errores de cálculo, de estimaciones. Pero prácticamente en los dos presupuestos que ha planteado el gobierno del cambio, como dicen normalmente, ha habido una especie de subvaluación de las estimaciones de ingresos. Lo pasó en el presupuesto 2021 y pasó en este presupuesto, también está demostrándose. Entonces, el gobierno había previsto, por ejemplo, en el presupuesto del 2001, que le iban a ingresar 91.000 millones de pesos, producto supuestamente del proceso de capitalización de venta de acciones de Punta Catalina. Un proceso y lo estimaron en el presupuesto. Sucede que eso no se produjo porque obviamente todavía estamos con el tema de la ley que va a eliminar la CDEE y todo el entramado del sector eléctrico, que es uno de los sectores que impacta de manera directa el déficit fiscal, posiblemente en 45-50% del déficit fiscal que tiene el gobierno central está generado por el déficit del sector eléctrico que tiene que subsidiar. Entonces, el año pasado se incluyeron 91.000 millones y este año se incluyeron 46.000 millones también, 45.000. ¿Qué proporción sería para este año en relación al déficit, ese subsidio? No, el subsidio de la CDE prácticamente es 1.5% del PIB, son 75.000 millones. En el presupuesto 2022 hay 54.000 millones de transferencia para el sector eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? Toda la situación que se ha presentado con la subida de los combustibles, con todo el tema que se produjo, ha hecho que eso se duplique prácticamente. Lo que quiere decir que prácticamente el sector eléctrico, cuando viene a ver, se está llevando 2.000 millones de dólares. Ahora, Nelson, nunca antes un gobierno había manejado tanto dinero, tantos recursos. De todos esos recursos, de ese 1.200.000 aproximadamente, independiente de lo que son los gastos corrientes y gastos de capital en financiamiento, que nos hemos prácticamente endeudado como nunca antes, ¿cuáles son las proporciones en gasto corriente, en gastos de capital de inversión y de financiamiento en este año que está finalizando? Bueno, fíjense, en el presupuesto inicial, siempre vamos a estar hablando de esto, el presupuesto inicial es el presupuesto que aprueba originalmente el Congreso. Y luego, la ley de presupuesto manda que después del mes de junio, el gobierno puede someter cambios al presupuesto vigente. Se haga una revisión. Que es lo que le han estado llamando presupuesto suplementario, complementario, y que últimamente quizás le están buscando un nombre más adecuado, que es el de modificación presupuestaria. Entonces, el gobierno mandó, el presupuesto original contemplaba fuente financiera, es decir, prácticamente podemos hablar de endeudamiento, habrán algunos elementos ahí, pero muy inferiores, por 284.000 millones de pesos. En este año. En este año. Pero ¿qué pasa? Con la modificación eso se subió a 314.500 millones de pesos. Porque el gobierno incluyó dentro de la modificación que sometió en julio 30.000 millones de pesos de la disponibilidad de caja que el gobierno trae. De hecho, una cosa que este gobierno parece que ha apostado
a mantener la liquidez fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno ha tenido problemas en su ejecución del presupuesto. ¿Qué significa esto? En los primeros meses del año, sobre todo en los primeros 9 meses del año, la ejecución en los 2 presupuestos que ha administrado este gobierno ha sido muy lenta. Y entonces a final de año tienen que acelerar mucho el brazo. Sí. Y en la pregunta de Luis con el tema de gasto corriente y gasto de capital. O sea, otra característica del gobierno es los gastos corrientes en el 2019, por ejemplo, eran alrededor de un 80 y tanto por ciento, 81, 80% presupuesto. Eso ha subido a 95%. 95, 94, 91. El gobierno está destinando aproximadamente el 8 o el 9% del presupuesto a gastos de capital. Esa es otra característica que he identificado. Entonces, esto quiere decir que el gobierno tiene menos inversión en obras de infraestructura, por ejemplo, para la parte de salud y de educación. Tiene menos recursos disponibles para hacer este tipo de inversión. No tanto menos recursos disponibles, porque algo que dijo Luis, y yo hice el ejercicio hace un tiempo, este gobierno ha dispuesto en los 25 meses hasta septiembre de este año, el gobierno ha dispuesto de 2.6 billones, porque tuvo, a raíz de los temas de la pandemia, un gran flujo de financiamiento. En el 2001, 2021, 2020, el financiamiento del gobierno fue casi 600 mil millones de pesos. Ustedes saben que hubo un incremento del endeudamiento público de casi 8.500 millones de pesos entre 2020 y 2021. O sea, y en alguna medida muchos lo justificamos por el tema de la crisis que hubo de la pandemia. El gobierno tuvo que gastar 260, 270 mil millones en programas de asistencia a las empresas, en programas de asistencia a los empleados, en programas de asistencia social. Gastaron. Entonces, eso también ha sido una característica. Eso ha hecho que la transferencia corriente del gobierno para asistencia social sea extraordinario. Por ejemplo, ahora, al 18 de diciembre, una cuestión que yo creo que es importante señalar, porque el gobierno, por ejemplo, para mitigación de lo que ellos le llaman mitigación de la inflación, hasta el 18 de noviembre, de enero hasta el 18, ha destinado 65.371 millones de pesos, solo para el tema de mitigación de inflación, productos agrícolas, y ha destinado también para subsidios sociales 31 mil millones de pesos. O sea que cuando sumamos los dos renglones, estamos hablando de 98 mil millones de pesos. Pero Nelson, esas son cifras que sorprenden, porque son cifras, digamos, extraordinarias, sí. nunca antes vistas. Pero, ¿cuánto se han pagado en intereses por los financiamientos y al capital de los préstamos que hasta ahora el país arrastra? Y ¿cómo ha sido ese manejo? Excelente la pregunta. Miren, y ese es uno de los grandes retos que tiene el tema fiscal en la República Dominicana. El tema de la deuda. O sea, el presupuesto público ha estado financiándose en un 25-26% con endeudamiento público. ¿Un 25%? Sí, casi siempre. Entonces, pero eso tiene un impacto demoledor en términos del servicio de la deuda. Si yo le digo que para este año el servicio de la deuda son unos 350
70 y vamos a buscar el número. Sí, un aproximado. Para este año 2022, el servicio de la deuda que estaba vigente entre interés y capital eran 296 mil millones de pesos. Eso es equivalente al presupuesto del Ministerio de Salud, de Educación. Que son 250.000. Que ustedes saben. Y prácticamente un 75% del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, que son otros 65.000. O sea, yo estoy diciendo que yo estoy dedicando a cubrir el servicio de la deuda prácticamente lo que gasto para salud y educación en términos. Eso es demasiado. Entonces, ya el sistema presupuestario, el presupuesto del país, no resiste un proceso mayor de endeudamiento. Si nosotros comparamos ese endeudamiento al que tú haces referencia con las gestiones anteriores y actuales, ¿cuál sería esa proporción de endeudamiento en la que hemos incurrido, tanto por la situación de la pandemia, ese encaramado económico que nos está atrapando y que ya muchos economistas señalan que hemos llegado prácticamente a un tope? Sí, sí. El proceso de endeudamiento del país, quizás seríamos injustos si decimos que solo se ha producido en este gobierno. Ahora, obviamente, a este gobierno le tocó asumir el control del Estado en una situación obviamente de crisis, que todo el mundo decía, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, porque si, por ejemplo, yo soy de lo que digo que si no se hubieran implementado los programas sociales que se implementaron, no desde el gobierno actual, sino ya lo había empezado el gobierno anterior, íbamos a tener, además de la crisis de salud, íbamos a tener una crisis social, porque esa gente que se busca la comida en la calle, si tú no le dabas los 5,000 pesos que el gobierno empezó a transferirle para que fueran a los supermercados y en los colmados a comprar, iban a salir a buscar. Entonces yo creo que eso es justificado. Ahora, ya no hay justificación para eso. Y de hecho, a mí me preocupa mucho que nosotros hemos como cambiado el concepto. Ustedes saben que hay un concepto que le dicen del welfare, o el estado del bienestar. Nosotros aquí, por lo que yo percibo, y sobre todo el gobierno parece que está muy en esa línea, está promoviendo lo que yo llamo el estado de a todo dar. Es decir, se te inundó el carro, yo te voy a dar lo que te inundó. Yo te voy a dar, el combustible está caro, yo te voy a pagar para que tú lo consumas. Entonces eso es lo que estamos viendo en esos dos partidas que hay ahí, de casi 100,000 millones de pesos, que obviamente tú tienes que en situaciones especiales salir en auxilio de los sectores, sobre todo más empobrecidos. Pero cuando tú subsidias el consumo de combustible, tú no estás subsidiando a los más pobres, tú estás subsidiando al que tiene vehículos de media y alta gama, de alto consumo, igualito que como estás subsidiando al chofer de carro público que usa GLP. Entonces hay una tendencia que yo no sé hasta dónde es sostenible, de darle a todo el que se queje. Entonces el gobierno, de hecho, esto tiene que ver mucho con el esquema clientelar de la política del país. Y eso tenemos que decirlo con toda franqueza. No podemos jugar o sea, aquí operamos un sistema clientelar en el país, en el cual cuando hay cualquier movimiento político, yo tengo que traer a toda mi gente, de plazo al personal que estaba, no importa la experiencia ni la capacidad que tenga. Entonces, ese esquema clientelar, y más ya que estamos entrando en un año electoral, preelectoral, es muy factible ahora. Es sostenible eso. Pero hay una inquietud. Eso, en sentido general, va a tener un impacto sobre la población y particularmente en la parte que se siente en cierta medida. Ahora, acaba de pasar el Black Friday y mucha gente dice, no se vio, no se sintió, pero es que hay menos dinero y las cosas relativamente están un poco más caras. Sí, Entonces
ese esquema, que no solamente dominicano, ahí tenemos el caso de los argentinos, que es el caso más grave de todo. Ellos han querido... Venezuela, tiene inflación altísima. Han querido resolver todo con los famosos planes. Los planes, que como tú dices, es un sistema clientelar político para tener su clientela político, para tener votos asegurados, pero de una u otra forma tiene también un impacto negativo. Y lo está teniendo en la Argentina, por ejemplo, están metidos en una crisis sin retorno, porque obviamente, y quienes tenemos y hemos tenido algunos en momentos sentimiento social y tenemos compromisos, sabemos que hay grupos que obviamente solo el Estado tiene que salir a socorrerlo y asistirlo. Ahora, tú no puedes confundir eso con generalizar una política abierta de darle y repartir, porque estamos hablando de un gobierno y un Estado que no tienen esa disponibilidad. Nosotros tenemos un problema en el país. Yo siempre digo, en el país tenemos un sistema tributario que es prácticamente en términos formales igualito que cualquiera de los sistemas tributarios latinoamericanos, que es de un 24% del PIB. Ahora, ¿qué significa? Nosotros tenemos 5% del PIB en exenciones y exoneraciones y tenemos otro 4.2, 4.5 en evasión y elusión de impuestos. ¿Cuánto tú estimas? O sea, que se me van 9% del sistema tributario y entonces me queda el 14%, que es lo que estamos cobrando de impuestos, que realmente es un nivel bajo para hacer frente a la demanda de un Estado que tiene compromiso por el 20, 21, 22% del PIB. Entonces, esa brecha de 4%, 5%, ¿cómo la cubro? Con un déficit que tengo que financiar con endeudamiento interno y externo. Nelson, ¿cuánto tú estimas que en evasión? Eso es aparte de que se dice las facilidades que se lo dan a los empresarios de más de 260 mil millones. Porque hay una cosa, don Luis, hay una parte de exención, que es lo que se llama, le ponen en el presupuesto, lo calculan como gasto tributario. Son impuestos, gravámenes y eso que están establecidos, pero que el gobierno los exonera, por ejemplo, a zona franca, por poner el caso más emblemático que hay en el país. Le doy una exoneración. A los que se instalan en la zona fronteriza, le doy un nivel de exención. El impuesto sobre la renta, el ITEVI, que es el mayor volumen de exenciones que tenemos. Yo tengo desgravado muchísimos bienes y servicios, educación, salud, alimentos, que no están. Dije, bueno, mira, no me meta eso ahí porque me va a impactar. Entonces, tengo por otro lado lo que es el concepto de evasión fiscal. La evasión fiscal conservadoramente calculada en el país puede andar rondando el 4.5% del PIB. Esos son entre 200 y 250 mil millones de pesos. Y de hecho, yo digo, una de las estrellas de la actual administración ha sido el área recaudadora, porque los ingresos se han estado comportando bien. Así es. En lo que va a septiembre, las recaudaciones adicionales que tiene el gobierno rondan los 85 mil millones con respecto a igual periodo del año pasado. O sea, las recaudaciones se han estado comportando, inclusive en términos reales han estado creciendo. Y han estado creciendo bien. Yo estimo que este año el gobierno va a cerrar con 115, 110 mil millones de pesos más que lo que ya solo a septiembre, exactamente, tiene 54 mil millones con relación a lo que había estimado. Y yo estimo que eso puede ser entre 85 y 90 mil millones de pesos adicionales. Entonces, ahí esa ha sido una parte positiva. Quizá el tema ha estado en la cuestión del gasto. Primero, bajos niveles de gastos de capital, lo cual tiene un impacto. Se recomienda que nosotros debíamos tener alrededor de un 3, un 4% de gasto de capital en inversiones, sobre todo. Pero sucede que eso aquí anda alrededor de... Ahora para este año tenemos planteado, con el presupuesto modificado, 166 mil millones. Eso podría ser
alrededor de un 2.8% del PIB. Nos recomiendan que debíamos tener un 4% en inversión de capital, porque eso es lo que crea impacto, eso es lo que crea valor, eso es lo que agrega y puede dar capacidad de aumentar la capacidad productiva del país, y eso son cuestiones que a veces no están tan en discusión. Bien, hay también un punto interesante que se cuestionaba en cierta medida las administraciones anteriores, y era la parte de, incluso era uno de los discursos del pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la cantidad de empleados que tenía el Estado, el peso de la nómina. Y sin embargo, aparentemente, y eso es lo que queremos que tú no confirmes, eso no se ha cumplido. Ellos no han reducido para nada la nómina, por el contrario, ha habido un aumento de la nómina, y particularmente hay ya situaciones que han explotado, como en el caso del Ministerio de Educación, que queríamos como alguna orientación para ver cuál es la dimensión de este problema. Sí, bueno, por ejemplo, si tú coges los datos de crecimiento a noviembre 18, el gobierno de sus gastos ha destinado solo en los primeros 11 meses y medio, 315 mil millones a lo que le llaman gasto de consumo. Y de esos 315 mil millones, gasto de consumo, de esos 315 mil millones, hay una proporción importantísima que es fundamentalmente sueldos y salarios. Ustedes saben que como le dije, el Estado tiene un gran componente clientelar en la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, a septiembre el gobierno ha gastado en remuneraciones 186 mil millones de pesos. Eso es un 3.2% del PIB, un 24% de los gastos destinados. Y obviamente hay que entender, posiblemente el 50% de eso sean los gastos del Ministerio de Educación. Y si le sumamos además los gastos también en sueldo del Ministerio de Salud, ya no del Ministerio de Salud, sino del Servicio Nacional de Salud, que es el área descentralizada que se está encargando de la provisión de servicios directos de salud, el Ministerio se está quedando ya más con su rol de órgano rector. Uh-huh. Esos dos ministerios, y si le metemos las Fuerzas Armadas, y más ahora también. Entonces, aquí obviamente en el país estamos obligados. Yo no soy partidario, nunca he sido partidario de pactos. He conocido varios procesos y experiencias de pactos en el país. Como pacto para violar la ley. No funcionan, exactamente. Entonces, lo que yo creo que hay que someterse a la ley. Yo soy en eso medio pacto fiscal, bueno, pero el pacto fiscal tiene que hacerlo el gobierno cumpliendo las leyes fiscales que tiene. No simple y sencillamente yo sentarme. El gobierno tiene 2 años. Estuve viendo ahí en el CES y todavía había algunos informes diciendo, no, todavía hay 4 o 5 mesas que no han concluido. Eso va a concluir cuando el gobierno esté en elecciones de nuevo en el 2024. Entonces eso es pérdida de tiempo en el país. Entonces yo creo que hay acciones. A nivel fiscal el gobierno tiene que tomar acciones para hacer correcciones. Hay que ajustar todo el aparato del Estado. Hay que hacer una revisión pormenorizada de gastos. Tú sabes que prácticamente el 80% del déficit del gobierno central no es del gobierno central, sino que es del sector eléctrico, de las empresas públicas, que no es el sector eléctrico no financiera, y de 25 o 26 mil millones que tengo que transferirle todos los años al Banco Central para cubrir el déficit que tiene también. ¿Del déficit cuasi fiscal? De cuasi fiscal, la mitad, porque tiene un déficit de 1 punto y pico por ciento del PIB, que entonces tengo que cubrirle la mitad desde el presupuesto público, y la otra mitad la voy a seguir haciendo rollover y haciendo un juego Ponzi con el tema de los certificados y eso. Eso es así como estamos funcionando. Entonces, mira, Nelson, déjame decirte, nosotros vamos a tener que hacer
otro programa, porque las cosas que tú has dicho son estremecedoras. Y además, estoy seguro que el gobierno, que debe de ver estos programas, pueda, con tus señalamientos, tomar medidas más precisas y urgentes, porque hemos llegado prácticamente a una situación que nos aproximamos al colapso. Muchas gracias, Nelson Suárez, economista y experto en presupuesto. Bien, Gracias a Nelson. ustedes por permitirme estar aquí. En el día de hoy estaremos en contacto con Rubén Villalona, cariñosamente Chío, que es un activista, un culturólogo, que tiene un trabajo con las organizaciones de base en la provincia de Dajabón. Buenos días, Chío, ¿cómo te sientes? Buenos días, saludo al programa Su Mundo TV, saludo solidario de la frontera de Dajabón. Me siento muy bien por esta invitación del economista Luis Vargas y por contactarnos para conversar sobre algunos tópicos o algunos conocimientos que tenemos sobre la frontera. Muy bien. Quisiéramos que nos hablara sobre la organización ADECDA. ADECDA. Sí, que es la Agencia de Desarrollo Económico Territorial de Dajabón. Háblanos en sentido general. ¿Cuáles son los objetivos de la organización y los trabajos que vienen desarrollando en esa provincia? Mira, ADECDA surge a partir de un estudio de competitividad de territorio en el 2010, 17 de abril de 2010. Como agencia de desarrollo se identificaron, después de ese estudio de competitividad del territorio, se identificaron 5 cadenas de valor. La cadena Turismo y Cultura, que viene haciendo un trabajo para convertir a Dajabón con sus atractivos turísticos, históricos, en un atractivo de turismo sostenible y comunitario, o sea, el ecoturismo. Otra de las cadenas de valor que se identificaron en ese estudio que fue digamos, coordinado por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, se identificó la cadena láctea. Dajabón tiene un plan amplio desarrollo de la ganadería y esa cadena tiene una serie de subproductos que se están desarrollando en los lácteos, como queso tipo Geo, el queso blanco, yogur, entre otros productos que venimos negociando en supermercados de la región. También tenemos la tercera cadena es la cadena hortofrutales. Dajabón produce una serie de frutas como el mango, el aguacate, la guayaba, el cajuil. Entonces, esta cadena ha desarrollado algunos productos como las mermeladas que se negocian, y esta cadena está ahora mismo construyendo una gran planta física para darle valor económico a la fruta, para transformar la fruta en jugos, transformarla en otro también subproducto de la fruta, a través de porque vamos a instalar algunas tecnologías para esa transformación. Otra cadena es la cadena apícola. Dajabón es una de las provincias del país que produce más miel. Y la miel, esta cadena apícola tiene una cooperativa que tiene una incidencia muy grande en la provincia de Dajabón y en la región, hasta la región fronteriza. Estos productos de la miel de Dajabón se están vendiendo en los supermercados nacionales y se considera una de las mejores miel de la República Dominicana. Tenemos que son volúmenes grandísimos que tenemos que enviar a los supermercados nacionales. También tenemos la cadena la cadena en la parte alta de restauración, la cadena de maderera. Sí. Tú sabes que los planes de manejo que se dan en restauración son parte de la cadena, que son parte de la Agencia de Desarrollo Económico Territorial de Dajabón. En esta cadena, la madera se vende
a grandes comerciantes que van a restauración, pero lo que se trata es de nosotros montar ahora un taller que le dé valor a esta cadena, para construir muebles, construir armarios, construir todo tipo que digamos que se pueda negociar a través de darle valor a esa madera. Y que los jóvenes en ese taller pudieran ir formándose para que se vaya formando una cadena de jóvenes que puedan también incursionar en el negocio de la madera. La DEIGLA forma parte de la Agencia Nacional de Agencia de Desarrollo, porque en el país existen unas 7 agencias de desarrollo. Está la Agencia de Desarrollo de Mao, de Mao, la Agencia de Desarrollo de Neiva, de Bauruco, la Agencia de Desarrollo del Ceibo, la Agencia de Desarrollo de Monteplata, la Agencia de Desarrollo de Santiago Rodríguez y la Agencia de Desarrollo de La Jabón. Pero es bueno resaltar que como la Agencia de Desarrollo, tratando de ir organizando las relaciones económicas con Haití, nosotros organizamos una agencia de desarrollo gubernamental. Esta agencia de desarrollo ya tiene unos 5 años, viene también desarrollando una serie de cadenas de valor que con nosotros, a través de una serie de reuniones, talleres que se han realizado. Pero además de eso, ADEIGLA realiza, ya va para el 5º año, lo que nosotros llamamos la Feria Frontera Viva, una feria binacional de los emprendedores. En esta feria participan unos 80 emprendedores dominicanos y haitianos, donde durante 4 días se exhiben una serie de productos que son parte elaborados por los emprendedores, y estos emprendedores con ellos hacemos lo que llamamos la rueda de negocio, donde invitamos en uno de esos días a comerciantes, empresarios, para que puedan ver en un encuentro las ofertas que están ofreciendo los emprendedores de La Jabón. Fundamentalmente vamos a resaltar que la mayoría de emprendedores son mujeres que participan, aunque hay hombres que participan en esta feria. ¿Qué cantidad? Participan también la Casa de Cultura de La Jabón con su producto. También participan otras empresas también, y los emprendedores y los haitianos que vienen a ofertar su artesanía, igual que los dominicanos que vienen a ofertar productos también que ellos elaboran en toda la parte occidental de Haití, fundamentalmente en la región de Buenas Méndez hasta Cabo Haitiano. Rubén Darío, sí. Permítenos, ¿qué cantidad en proporción de mujeres participan con relación a los hombres? Si tú tienes una idea. El 80% de las mujeres. Y lo mismo que en Haití. El 20% de hombres y el 80% de mujeres participan. En esta feria binacional Frontera Viva, que es la 5ª, es una feria muy esperada, se da en el mes de mayo todos los años. Ojalá ustedes pudieran ser invitados para que vinieran el año que desde aquí de La Jabón proyectar el programa de ustedes, un sábado que se pueda, porque siempre la feria termina domingo, y porque podamos proyectar con Luis Vargas, con T. Álvarez y los demás, y el arquitecto, pudiéramos proyectar el La Jabón para que ustedes puedan apreciar el potencial. O sea, La Jabón no solo es el mercado binacional. La Jabón oferta una serie de cadenas de valor que se están desarrollando aquí y que tienen un impacto en la economía de la Jabón. Porque La Jabón es la segunda ciudad después de Santiago Rodríguez de mayor producción de leche, y además de la ganadería, del desarrollo de la ganadería. También ADEIGLA participa en otra feria que la hacemos de una etapa patronal que se llama Feria Fe y Cultura, organizada por la Iglesia Católica, que es una feria un poquito más reducida que la de ADEIGLA, pero yo soy parte de la organización también. También en el plano, digamos, cultural, en la feria Frontera Viva, se desarrolla un programa cultural durante los 4 días, donde los talentos de Haití y de República Dominicana comparten una tarima que nosotros ponemos, y entonces participan varios talentos en el ámbito de la cultura. Y ADEIGLA también, inclusive el próximo
sábado y domingo de la semana que viene, nosotros vamos a estar en un encuentro de agencia de desarrollo en el Seibo, donde se va a elegir la nueva directiva de las agencias, de las redes de agencias, y va a haber una feria allá donde nosotros vamos a llevar algunos productos de exposición allá en el Seibo. Rubén, ¿y con qué sí. apoyo ustedes cuentan? ¿Cuál es el apoyo logístico general para todas esas actividades tan útiles? Bueno, mira, nosotros desde hace ya varios años contamos con una subvención que es inclusive del Estado, una subvención, porque contamos con todos los reglamentos, digamos, legales, la agencia de desarrollo. Eso por una parte, pero también nosotros hemos sido partícipes de varios proyectos binacionales y nacionales que se han desarrollado, por ejemplo, con FANSI de España, con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora mismo estamos ejecutando un proyecto con la USAID a través de la institución Agrofuerza, una institución internacional que es la sombrilla de este proyecto que llama Programa de Fortalecimiento de las Comunidades y que tiene varios componentes. Tiene un componente de desarrollo económico, tiene un componente digamos, de fortalecimiento de las comunidades, tiene un otro componente sobre el medio ambiente para fortalecer las cuencas acuíferas de algunos ríos y de algunas comunidades. Sí. O sea, y hemos desarrollado otro también proyecto con la agencia de desarrollo y otro proyecto más con otras instituciones. Además tiene una experiencia y lo hemos también desarrollado conjuntamente con la agencia de desarrollo de Guanamende, Haití. Mira, es interesante que una buena parte de los proyectos de ustedes están relacionados con la agropecuaria y la parte maderera, como ya la había explicado. Me interesa saber, porque tú sabes que el tema de medio ambiente siempre ha sido una preocupación, sí, y más sí. en el asunto de la frontera siempre se ha hablado de depredación y que se está deforestando. Entonces, cuando se menciona el tema maderero, por un lado veo que ustedes tienen la parte de horticultura y los frutales y tiene la parte de apicultura interesantísima, pero en este tema quisiera que nos dijera cómo manejan ese aspecto, porque es importante mantener un equilibrio ecológico y parece que las actividades madereras no siempre han sido de las más apropiadas. Hay denuncias serias de que se están talando árboles en las zonas fronterizas y nosotros queremos, y siempre como país, nos vemos como en el espejo de Haití, que tiene una deforestación bastante grande. Quisiera que nos hablara sobre ese asunto. Nos inquieta sí. el tema de la deforestación y cómo ustedes están haciendo un trabajo para mantener el equilibrio el equilibrio forestal. Del ecosistema. Sí. Sí, mira, importante pregunta. Nosotros aquí en la frontera, no solo en Dajabón, sino en la región noroeste también en la frontera, en lo que se respecta a Dajabón, yo coordino la coordinadora ambiental de la provincia de Dajabón, que es un espacio de monitoreo de los ríos, de la foresta, del medio ambiente y de ecología. ¿Quiénes forman parte de la coordinadora ambiental de la provincia de Dajabón y que yo coordino? Los consejos de cuenca de Santiago de la Cruz, el consejo de cuenca de Restauración y otros consejos de cuenca, pero también forman parte la Sociedad Ecológica de Restauración, la de Loma de Cabeza, Sociedad Ecológica de Dajabón y de partido. Y también forma parte de esto, formado por nosotros, la coordinadora, la Laguna de Saladillo, no está sola. Tú sabes que ha habido una depredación en la Laguna de Saladillo muy grande, que la ha impactado no solo por todo lo que se lanza sobre el río Masacre que van a parar allá, sino la Laguna de Saladillo era
el atractivo, el lugar de mayor volumen de agua de la dulce de la línea noroeste. Pero también hay un impacto de que políticos de que durante muchos años han estado acortando el terreno de la laguna para desarrollar la ganadería, el arroz y todo eso. Pero hay que destacar que esa laguna es un nicho que de las aves migrantes que vienen de varios países en el mes de diciembre y vienen ahí y de ahí van a la laguna de Oviedo. O sea que la importancia de la laguna hay que preservarla. Pero siguiendo hablando de lo que es la reforestación, mira, en esta nación hay un problema que se llama de manejo de bosque, ¿no verdad? Pero muchas veces esta ley que digamos que controla esta ley de manejo de bosque, esta ley muchas veces la manejan los políticos y entonces dan una serie de permisos a personas que no son parte de lo que forman parte de esa ley. Ahora mismo el ministro de Economía, el ministro de Medio Ambiente, Sarah Hatton, que es mi gran amigo, a varios de nosotros por el trabajo que venimos haciendo, nos entregaron un certificado carnet también, como defensores del bosque, amigos del bosque. Hace apenas 20 días, yo creo mucho en él, creo que es una persona seria, y estamos a través de la Coordinadora Ambiental de la Provincia de Dajabón, que también forma parte de Coanor, que es la Coordinadora Ambiental del Noroeste. Coanor entonces reúne también a varias coordinadoras de varias provincias de la línea noroeste, y la sombrilla que está arriba de Caprova y Coanor es nuestra casa común. En nuestra casa común convergen todas las instituciones y organizaciones, y ahí está el Centro Montalvo, que está haciendo un trabajo, está la Iglesia Católica, está los evangélicos y todo eso. Rubén Darío, tenemos una experiencia muy buena que no te lo puedo dejar de decir, que nosotros hemos formado lo que son los clubes ambientales en educación, en varios centros educativos, y esos clubes están en restauración, en los centros educativos en Dajabón, en Partido Norte, y ellos forman parte de la Coordinadora Ambiental de la Provincia de Dajabón, y que cuando se hacen actividades ellos participan. Y te voy a decir que la mayor amenaza no es solo la plaga de agua, no la amenaza que tiene el ecosistema ambiental y ecológico de Dajabón es la posible explotación de una mina por la Unigol y la parte de la restauración, y que nosotros estamos desarrollando una serie de actividades para concientizar a todas las comunidades. ¿Por qué? Porque ahí nacen los dos ríos internacionales principales en la parte alta de restauración, que es el río Masacre, el que cada día ve el recurrir de sus aguas menos corriente de agua, y está el río Tibonico, que es un río internacional, que este río penetra a Haití y moja los arrozales de Gonaí. Y además, el acueducto del Tibonito depende mucho del acueducto de Haití. Entonces, ¿cómo es posible, yo me pregunto, que en caso de explotarse esta mina, ¿cómo es posible? Tiene que haber un acuerdo entre naciones, entre Haití y los dominicanos, porque la mina penetra en Haití también. Rubén, en ese caso, permítenos, Rubén. Hay que protegerlo. Rubén, mira, sí. Tú has puesto un tema muy importante. ¿Tú recuerdas el canal que se estuvo construyendo? ¿En qué situación se encuentra ese canal que se construía en Haití y que produjo con el río Masacre y Pedernales y todo eso, llamó mucho la atención? ¿En qué está ese canal? ¿Se construyó el dique derivador? No, después de que hubo un gran debate de lluvia, de ideas, de propuestas, de que si Haití tenía razón o no tenía, de que República Dominicana, el canal está paralizado, eso se paralizó.
ese canal. Perfecto. Ahora mismo está paralizado. No sé si por la problemática que tiene Haití o porque se llegó a nivel binacional entre autoridades dominicanas y haitianas a un acuerdo, pero de todas maneras, después del gran debate que hubo y la tensión que hubo a nivel nacional e internacional, el canal está parado. Ahora mismo está parado el canal. No se avanzó tanto, pero el canal se empezó. Ahora el canal va a tener un problema porque digamos que el canal estaba próximo a la zona franca también de binacional de Dajabón, la Ecobebi. Entonces ese canal de hacerse tenían que hacer una gran compuesta de agua para que subieran los niveles, y si subieran los niveles, bueno, toda esa parte que va hacia Manzanillo, bueno, y la zona franca, podría haber una amenaza ahí. Bueno. Peligro, ¿tú ves? Bueno. Pero está paralizado el canal. Debo decirte también que aquí en Dajabón se dan una serie de espacios de solidaridad. Tenemos también la mesa del diálogo binacional, donde está la OIN, está el Centro Puente, está el Centro Montalvo, está Adela, está Capoa, coordinadora ambiental, donde tenemos varias mesas, digamos, de debate, de discusión sobre diferentes problemáticas que se dan aquí en la frontera de Dajabón. Entonces, yo pienso que todos los espacios que se dan para avanzar, para fortalecer las relaciones binacionales y para comprender que son una isla, que Haití está ahí, no se va de ahí, no se va a ir de ahí, y que República Dominicana está en la parte oriental y no se va a ir de aquí. Muchas gracias, Rubén Darío. Rubén, gracias por tu intervención, Chío. En lo cultural tenemos una amplia experiencia nosotros. Rubén. Hay muchos festivales binacionales, hay muchos festivales en Montecristi, la cultura fronteriza en Pedernales, en Imaní, en Dajabón. O sea que agradecemos, Rubén, tu intervención y esperamos en una próxima ocasión continuar. El tiempo, tú sabes que en televisión es breve. Es muy breve ya, con poco tiempo. Te agradecemos tu intervención y esperamos nos avise para una visita. Sí. Bueno. Ok, y yo espero que la próxima entrevista, yo estaba esperando que fuera por presencial. Nos hubiese gustado tenerte presencial y la próxima vez vamos a coordinar porque es muy importante el trabajo que ustedes desarrollan, de mucho impacto y mantiene siempre interés y nos nutrimos. Definitivamente ustedes están haciendo un gran trabajo en la frontera con esta asociación de desarrollo y te felicitamos y esperamos que sigan cosechando éxito. Queremos anunciar que desde ADESA los economistas Antonio Siriaco y Roque Félix participarán el martes próximo a las 4 en un coloquio sobre inversión en salud, el cual será en el local de ADESA, por lo cual queremos hacer extensivo una invitación para todos aquellos que puedan participar y hacer las preguntas respecto a la salud en los proyectos y presupuestos que se discuten en el Congreso al respecto. Para el próximo año, muy importante que puedan participar y darle seguimiento a ese aspecto. Pedro. Bien. Continuando con el programa, ya en esta tercera y última sección, tenemos con nosotros a José Luis Kepis. José Luis es sociólogo de profesión, tiene muchos años residiendo en Estados Unidos y es profesor adjunto de la Universidad en el Bronx. Y con él conversaremos sobre las recientes elecciones de medio término en los Estados Unidos, la cual nos ha mantenido en vilo por los impactos futuros de cara a las próximas elecciones presidenciales. José Luis, buenos días, te damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias de nuevo por la invitación a este programa, lo disfruto sábado tras sábado,
Muchas felicidades por el mismo. Fíjense, y ya entrando en materia, el resultado de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos definitivamente sorprendió a la ciudadanía, en el sentido de que no se materializó la pronosticada oleada republicana que vaticinaron con mucha expectativa y fanfarria los analistas y estrategas. Parece ser, y esto es la lectura que en consenso se está extendiendo, en el hecho de que la escalada extremista no es tan enérgica como se proyecta, número uno, y que el electorado ha pasado factura a los excesos del Partido Republicano en materia de los derechos reproductivos, el aborto, la enmienda en materia del porte de armas y los varios esfuerzos que las legislaturas conservadoras han lanzado para frenar, torpedear y hasta imposibilitar el voto de las minorías en el país. Ahora bien, con este escaso margen de maniobra, esta victoria de los demócratas en el Senado es probable le dé un respiro a la administración Biden. Este próximo 6 de diciembre también es probable que añadan un voto más si ganan en Georgia, o sea que el Senado puede que cuenten con un voto más si ganan en Georgia. A mí me parece que se le hará cuesta arriba al candidato republicano de corte trompista, Herschel Walker, en las actuales circunstancias de presentarse como la opción, cuando ahora se le acusa de haber forzado a dos antiguas novias que tenía a cometer abortos. Ya ustedes pueden imaginarse. No obstante, con el control del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, la verdad es que los congresistas más desquiciados y lunáticos del Partido Republicano, como son Marjorie Greene y etcétera, continuarán montando su feroz oposición a la actual administración Biden. Bueno, ¿y qué piensas tú que puede ser el futuro de las próximas presidenciales de cara a un Joe Biden que de una u otra forma se le nota el peso de los años, y en cierta medida un Donald Trump como siempre agresivo, pero con ya otros elementos que están anunciando sus posibilidades de promoverse para la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es el escenario que tú puedes avisorar en el futuro no muy cercano para ambos partidos, para ambas organizaciones? Bueno, a mi juicio, yo creo que Biden puede proyectar los logros que durante su gestión él ha destacado, o sea, que se han logrado, las iniciativas que se han logrado durante su gestión. Por ejemplo, el paquete de infraestructura de 1.2 trillones de dólares, también el paquete de alivio por COVID, que fue de 1.9 trillones de dólares. Ambas medidas fueron encaminadas a ofrecer asistencia a los hogares para hacer frente a la pandemia. Ello incluyó, por ejemplo, fondos para las escuelas, transportación, infraestructura, los esfuerzos en pro del cambio climático y efectivos para familias de escasos recursos. También el plan que emprendieron de subir el salario mínimo federal a $15, bueno, que de verdad no se materializó. No sé si recordarán que a finales del mes de julio también se aprobó la ley de reducción de la inflación, que incluye, entre otras medidas, un ambicioso plan de 370 billones de dólares encaminado a incentivar la venta de vehículos eléctricos, el uso de energía nuclear o solar y la transición energética de pequeños negocios.
También, además, en la medida en que la peligrosidad del virus, COVID, continuaba descendiendo y que la gente continuó retornando al mercado laboral, el desempleo continuó disminuyendo satisfactoriamente desde el pico de un 14% a un mero 4.6%, lo cual es indiscutible un logro significativo que el Partido Demócrata Joe Biden tendrá que proyectar, enseñar de cara al futuro. Es importante destacar que en reiteradas ocasiones, y él ha dicho que él se habrá de presentar a las elecciones en caso de que Trump vuelva, ya que Joe Biden considera que será el único candidato capaz de derrotar a Trump en las elecciones. Según él, dice que ya lo hizo en el pasado y que con los logros que ha logrado en su gestión, lo volverá a hacer. Promoviendo lo que te decía anteriormente, por ejemplo, ese plan de rescate. El tema de la inflación, el tema de la inflación, eso ha sido una preocupación. Incluso la última vez que estuve en Estados Unidos, noté que como extranjero, noté que las cosas estaban un poquito caras y la gente estaba con el grito al cielo. Eso podría tener impacto negativo para Joe Biden y su administración. Bueno, en definitiva, como te había dicho, eso está pendiente, y algunos analistas vaticinan que en el 2023 puede que haya otra recesión, pero que no tendrá los efectos nocivos que tuvo si se compara con la recesión del 2008. Es probable, no es necesariamente que pase, puesto que estos planes de rescate han estimulado suficientemente la economía norteamericana como para que los efectos nocivos de una recesión y de una inflación continúen expandiéndose a lo largo y ancho de la nación. José Luis, ¿cómo tú vislumbras el impacto de la guerra Ucrania-Rusia, OTAN, la Unión Europea? ¿Cómo tú ves que la población está reaccionando en los Estados Unidos, aparte de lo que ya sabemos en la Unión Europea? El norteamericano está única y exclusivamente concentrado en, de lo que uno puede ver en la calle, en sus asuntos inmediatos. Su renta, enviar a sus hijos al colegio, su trabajo, la economía, seguridad. La verdad es que la guerra en OTAN no representa mucho en cuanto a las preocupaciones del norteamericano común, lamentablemente. Los republicanos, por ejemplo, han dicho en reiteradas ocasiones que no le van a dar un cheque en blanco a Ucrania. Ya, por ejemplo, se han derogado de 66 mil millones de dólares, que es una cantidad considerable, extraordinaria en estos fines. Vamos a ver si ellos mantienen su promesa, porque ahora con el dominio que tienen en la Cámara Baja, ellos pueden que utilicen tanto el hecho de la guerra en Ucrania como el techo de la deuda como instrumento de negociación con los demócratas. Esa es mi opinión al respecto. Bien, una última pregunta. Ahora con estos cambios que están ocurriendo, tanto el control de los demócratas en el Senado y los republicanos en la Casa, ¿visualizas tú algún cambio
en asuntos de tipo doméstico que le crearon precisamente, como el caso de la Suprema Corte de Justicia que revirtió la ley del aborto. ¿Crees que se puede dar un retroceso en sentido general o estos aspectos que han sido transformados durante estos años puedan ser revertidos? Bueno, esa es una pregunta del millón. Revertido, no sé, porque como ustedes saben, los jueces fueron nombrados, son vitalicios, pero yo creo que en la medida en que el público muestre su animadversión, repudio, ello habrá de forzar a la bancada republicana a ceder en ciertos aspectos relacionados con el aborto. Mira, por ejemplo, el caso de DeSantis en la Florida, también se proyecta a él como un candidato a la presidencia. No, y quiere que el dichoso aborto sea prohibido a partir de las 15 semanas, incluyendo a las mujeres que han sido estupradas y violadas. Claro está, esto es un metamensaje directamente a las bases republicanas, de que el hombre es uno de ellos, y de que el hombre es lo suficientemente duro en cuanto a sus posturas de derecha, por lo cual deben confiar en él. Pero como te dije anteriormente, en la medida en que el público manifieste su negativa, su resentimiento, los políticos tendrán que, en este caso los republicanos, tendrán que legislar o suavizar las restricciones en cuanto a este rubro que es el aborto. No obstante, José Luis, he escuchado algunos comentarios respecto al aborto irresponsable. Me refiero a que por qué se ven muchas personas, parejas, mujeres, hombres, en el aborto irresponsable, que dicen que no tiene el pueblo estadounidense cargar con esos costos cuando esas parejas o mujeres hacen un aborto o tienen varios abortos de relaciones que algunos llaman relaciones irresponsables. Entonces dicen, y algunos han propuesto, que esos abortos deben de ser cubiertos por la pareja 50-50, y si no tienen dinero se le daría un crédito para descontarle de su salario cuando tengan esos ingresos. Y si la mujer no dice con quién fue o no sabe con qué pareja fue, debe cargar igualmente con los costos y de no tener dinero, pues un crédito para que puedan desarrollar ciertas responsabilidades en las relaciones que tengan. ¿Qué opinas al respecto? Sí, esas son parte de las medidas que se han sugerido, pero el problema que yo veo con eso es que no se aplicaría de manera uniforme en todos los estados. Eso sería una opción, pero bueno, los estados aquí son independientes y tienen legislaturas independientes y legislan en materia del aborto de manera independiente. O sea, habría que llegarse a un acuerdo a ese respecto. Bien. De manera que una decisión, de una opinión consensada todavía no existe. Bien, de mi parte, yo quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuáles consideran tú que son las probabilidades del señor Donald Trump de cara a todos los procesos que está llevando ahora? ¿Te crees que tiene posibilidades de que su partido lo señale a él como el candidato? ¿O crees que los republicanos buscarán otra opción para las próximas elecciones? Bueno,
Precisamente, irónico que me haga esa pregunta. Una de las ex asistentes, que por cierto era afroamericana, Omorosa, no sé si se recuerdan, una que participó en uno de los programas de El Aprendiz de él, sí. Que después lo tuvo en la Casa Blanca, después peleó con él la ultrajó, bueno, ultrajó a Titi Mundati. Ella recientemente, creo que ayer o antes de ayer, dijo que Trump debe ser honesto ante la población y decirle y hablarle de su condición de salud. Y ello hace referencia al hecho de que, como ustedes saben, Trump no solamente se enfermó de COVID, Trump hizo una gravedad y parece ser que hay secuelas que él no ha querido decir. Eso por un lado. Bueno, por las que son lado, evidentes, José Luis, son las mismas situaciones que el presidente Biden presenta en muchas situaciones también de salud. Como que no deberían de presentar otras opciones, ni Biden ni Trump. ¿Hay esas posibilidades? Bueno, dentro del partido, todavía el partido demócrata no he visto ningún, bueno, se han manejado varios nombres, Warshall, inclusive Kamala Harris y otras dos personas que no me recuerdo el nombre ahora, pero dentro del partido republicano, el dato que le di anteriormente, más el hecho de que ayer mismo, nada más y nada menos que Elon Musk dijo que habría de apoyar a DeSantis si esto se presentara a las elecciones del 24, le pone el juego más interesante, la contienda electoral de cada 24 más interesante, porque puede, y repito, puede que ya el norteamericano esté llegando al hartazgo de Trump. Lo mismo, el mismo libreto, yo soy una víctima, se me está ultrajando mi buen nombre, etcétera, etcétera, y en verdad no, Trump, señores, tiene 79 años, 78, 79 años, y DeSantis tiene 44 años, y sí, es una opción, José Luis, pero Biden es mayor que Trump, pero creo que DeSantis sería más duro que Trump. No, yo me estoy refiriendo a en el caso de Trump. Dentro del Partido Demócrata se han barajado algunos nombres, pero se espera ver un poco en los próximos meses qué va a pasar y qué ellos decidirán, y si en el caso de Biden, él cederá la candidatura por otro candidato más joven. Eso es lo que te puedo decir en este momento al respecto. Kamala Harris tiene oportunidades dentro de este esquema. ¿Cómo? ¿Kamala Harris tiene algún tipo de oportunidad? No creo, porque ya ha recibido muchísimas críticas. Y como que no ha dado la talla de ser una líder con amplia simpatía dentro de la base del partido y dentro de la estructura partidaria del Partido Demócrata. Y la esposa de Obama, que algunos mencionan, Michelle Obama. Es un nombre, pero hay líderes dentro del partido que tienen más tiempo y esperan su turno, y no creo que estarían contentos con la candidatura de esta señora. Usted llegó ayer, me entienden. Pero sí, es uno de los nombres que se han estado barajando. Bueno.
Bueno, no sé si quieres agregar algún comentario adicional. Para nosotros ha sido bastante edificante y esperamos contar con tu participación en nuevos procesos, nuevas situaciones que vayan surgiendo. Y desde aquí te damos un caluroso abrazo, porque sabemos que ya está haciendo mucho frío. Y nada, sí, ya está llegando, sí. Nada, y señores, con nosotros estuvo José Luis Kepi, sociólogo y profesor universitario de la Universidad de los Estados Unidos en Bronx. Y le damos las gracias por su participación en este segmento que fue del análisis de la situación electoral de las recientes elecciones de medio término de Estados Unidos. Don Luis. No, basta con despedirnos de nuestro público televidente, para que en los próximos programas se iniciarán los procesos de evaluación y análisis sociales, económicos de fin de año, que como resultado del 2022, para lo cual contaremos con prestigiosos invitados que comentarán al respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.